Hola, buenos días licenciados. Espero que se encuentre bien el día de hoy. Sé que tenemos la conciencia clara y universal de la existencia de lo que hoy en día se conoce derecho. Es propia de los tiempos modernos, es decir, es una idea que surge y se consolida a partir fundamentalmente del siglo XVIII. Tras las revoluciones Tras la Revolución Americana y Francesa, solo a partir de aquí se puede hablar con propiedad de la existencia de los derechos humanos. Sin embargo, la reivindicación fundamental de lo que se quiere expresar con la idea de los derechos humanos se remonta a muy atrás de la historia, muy atrás. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero bueno, pues más o menos, ¿verdad? Pero bueno. Y atraviesa las diferentes culturas y civilizaciones, ¿ok? Vamos a hablar de la evolución del derecho que hemos que analizar 4 edades, que es la edad antigua, la edad mediana y la edad moderna. Perdón, 3, me equivoqué. Perdón, disculpen, son 3 edades, que es la edad antigua, la edad mediana y la edad moderna. Que la edad antigua fueron 5 culturas, que la cultura egipcia, la cultura sumeria, la cultura mesopotamia, la cultura fenicia y la cultura romana. Bueno, obviamente iba a estar la romana, ¿verdad? Porque nos dieron romano. Bueno, la cultura egipcia, la estela de Isa. Y se van a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es la estela de Isa? ¿Es una estrella? Bueno, no sé si es una estrella, porque pues, imagínate que sí. Bueno, pues es el documento jurídico más antiguo que fue comprendido por algunos, que contenía un contrato de compraventa, que incluso una inscripción de un registro de testigos, o sea, y además formalidades, de lo que nos hace suponer que en aquella época ya existía una normativa civil. Y eso yo digo que es sorprendente. Bueno, la cultura sumeria se destaca que existían 29 leyes relativas al derecho penal, en las que ya se incluía el divorcio, también las prácticas de brujería, y se establecía el principio de la compensación pecuniaria para los delitos corporales y otros daños que hablaba en la agricultura. Ok, la siguiente cultura es la Mesopotamia. Ellos se destacaban por el código Hammurabi. No sé si así se pronuncia, pero se letrea Hammurabi. No sé si pronuncia bien, que es Hammurabi. Bueno, que contenía un conjunto de leyes que se basaba en la aplicación de la ley del talión, que era ojo por ojo, y diente por diente, lo que nos hacía suponer que pues existía un sistema de penas retributivas. La siguiente cultura es la cultura fenicia. Se destaca que ellos se expandieron por varias naciones que desarrollaban actividades de comercio y también de agriculturas, implantando así la costumbre que más adelante sería el derecho comercial. Y por último, de las culturas es el derecho romano. Se desprendió de que está constituida por una serie de textos de la antigua Roma, en la que se encuentra el origen de la mayoría de las instituciones del derecho civil moderno, que esto constituye así el fondo de los principios legislaciones de Europa, que a su vez también tenían 5 épocas que vamos a decir a continuación. Bueno, antes de continuar, yo le quiero dar un dato importante que se me hizo, aparte, como no sé, nunca me había preguntado yo, pero en Roma se cree que hubo el primer abogado, ya que en esos tiempos los juicios obviamente eran orales, ¿verdad? Y las personas se debían de defender de forma personal, es decir, que tú mismo tenías que defender con la otra persona, con pues culpable o no sé si me estoy tratando de explicar. Entonces pues, pero ahí tenían permitido un compañero o un familiar o un amigo de manera secundaria que podía intervenir en el juicio. Ok, entonces
pues una persona que tenía buenos dotes de oratorio, se llamaba Pericles, ¿ok? Tan bueno que era que literalmente todos querían ser sus amigos, que pues en sí, pues sí ayudaba, ¿no? Entonces, sí, digamos, si toda la comunidad que estaba ahí quería ser tu amigo, pues era por algo, porque sí era bueno. Entonces, pues en sí, él es considerado fue el primer abogado, hasta el momento que fue. Obviamente ellos no sabían que era abogado, ¿verdad? Pero pues en sí, como todos querían ser sus amigos, pues era bueno defendiendo. Bueno, ahora sí, continuamos con las 5 épocas. Perdón por ese corte, pero para mí se me hizo algo importante. Bueno, las 5 épocas son la época antigua, la época preclásica, la época clásica, la época postclásica y el derecho justicial. Ok. En la época antigua se desarrolló el derecho civil de los romanos. No tenían normas escritas que les sirvieran de base, en este caso, al derecho. Se confundía con la religión, siendo la costumbre su única fuente. Ahora, la época preclásica, al derecho romano había 4 fuentes formales del derecho. Era la lex, el plebiscito, el senado consulto y el lis gentium. Bueno, aquí lo voy a decir cómo se escribe, porque pues no, la verdad no sé muy bien pronunciar y me gustaría que supieran cómo es. Ok. Acá surgió la ley de las 12 tablas, que el primero fue estatuto escrito de derecho positivo, conteniendo las instituciones tanto de derecho público como de derecho privado. En la época clásica se le llama así a este momento porque el derecho llegó a su momento histórico en cuanto a lo más alto de los grados de perfección. La jurisprudencia comenzó a ser controlada por los emperadores, unificando así. Okay. En la época clásica se afirma el poder de legislación por parte del emperador. El derecho se configura estatalmente, se diluyen y burocratizan las escuelas de los juristas. Y pues el derecho justiciano, el emperador ejerció la función legítima y realizó las más importantes complicaciones de derecho romano en 4 obras, que fueron el Codex y el Gesto o Panedactus, las instituciones y las novelas, la media, que cronológicamente comenzó en el siglo V después de Cristo hasta el descubrimiento de América, que existieron dos etapas, fueron la etapa media y la etapa media-baja. Ok, en la alta media empieza a realizarse una compilación de derecho romano prejusticiano y el derecho continúa sobre la base de la consuetudinario. Perdón si algunas palabras no se entienden, discúlpeme. En la baja media comienzan los glosadores. Se utiliza el método de la glosa o exégesis textual de derecho romano justiciano. Okay. La Edad Moderna abarca desde el siglo XV hasta el inicio de la Revolución Francesa. ¿Y que nos trajo la Revolución Francesa para el derecho? Pues claramente se consiguió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no implica que sean descubiertos los derechos, sino que se constataron y fueron los siguientes: a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia de la opresión, entre otros. Bueno, para mí siento que estos fueron muy importantes, porque por eso los menciono y no menciono los otros. O sea, sí fueron importantes, pero yo siento que fueron más importantes estos. Okay. En la edad contemporánea, es decir, después de la Revolución Francesa hasta la actualidad, surgieron algunos textos normativos más importantes de algunos países. Por ejemplo, el Código Civil, que fue prusiano de 1794, el Código Francés de 1804, el Código Civil Austríaco de 1811. Tenemos el BGB de Alemania
y el Código Civil de Italia de 1974 hasta la actualidad, con el inicio de las 3 revoluciones industriales. Avances como la microelectrónica, la biotecnología, la energía nuclear y otros avances a la necesidad social ha sido ajeno. Surgieron nuevas circunstancias de que algunos inician en la formación y evolución del derecho, como la globalización, la creación de los bloques económicos, la producción de segmentos de mercado, a la clonación, la identidad genética y la fertilidad asiática, de cual surge incluso controversia que en fecha no puede ser de todos los resultados. Bueno, creo que eso es todo de mi parte. Gracias.